Viajeros, bienvenidos a España, bienvenidos a Madrid. Ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Porque viajar es soñar, porque viajar es vivir. Pero qué bueno será viajar con Fabi. Traveling is living, traveling is dreaming. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on, Come on, come on, come come on. on, come on. It's so nice to travel with Fabi. Come on, come on. Oh, pero qué bueno será viajar con Fabi. Hola viajeros, pues me he venido aquí a unos 20 minutos en metro, 25 minutos en metro, a un parque porque me han dicho que hay un templo egipcio. La primera vez que lo escucho, que hay un templo egipcio aquí en Madrid. Pues venga, vamos a ver dónde queda eso y ahora te lo muestro. Joder, como hayan tenido que subir todas las piedras por aquí, tela. Mira, la escalera que estoy subiendo. Y me han dicho que me queda un rato más todavía. Bueno, a tomárselo con calma. Bueno, ya estamos llegando. Aquí está. Hemos entrado por la parte de atrás, si no me equivoco. Vamos a ir la parte de adelante. Y sí, como un boludo subí por la parte de atrás del parque, pero valió la pena para poder disfrutar de este templo que tiene más de 2200 años. Y queridos viajeros, este y muchos más rincones de Madrid los puedes visitar con los amigos de Civitatis. Te dejo un enlace de todos los tours que tienen en Madrid, que son muchos. Y este templo fue un regalo del gobierno de Egipto a Madrid, por rescatar y salvar los templos de Nubia y Abu Simbel. Bueno, según tengo entendido, esto que hay aquí representa el Nilo y debería estar lleno de agua, pero que bueno, se ve que están en obras o algo, pero que no hay agua. Imaginaros con agua. Bueno, resulta que en 1968 llegaron más de 2200 piezas, todo desarmado el templo, y tuvieron que montarlo. Tardaron hasta 1972 para poder inaugurarlo ya oficialmente el templo para que la gente lo pueda visitar. Una cosa importante, tienes que reservar con la antelación. La entrada es gratis, pero tienes que reservar con la antelación porque por lo menos tardas 20 días o un mes para conseguir una entrada. Tomar nota de esto porque yo no lo sabía y no reservé la entrada y me tuve que quedar fuera. No pude verlo por dentro. Y viajeros, una cosa que les recomiendo si vas a ir por poco tiempo a Madrid. Madrid es muy grande y hay mucho por visitar. En este caso yo lo que hice fue una ruta lineal. Es decir, comencé en la Porta de Alcalá y de ahí fui subiendo hasta Cibeles, Banco de España, Puerta del Sol y Plaza Mayor. Te recomiendo que te pilles un mapa. Con un mapa físico de toda la vida puedes calcular las distancias de un lado a otro. Y al tener un mapa evitas tener que gastar los datos del teléfono móvil, que eso también es importante. Bueno viajeros, ahora les voy a mostrar una iglesia que le llaman la Capilla Sixtina de España. Y este es uno de los rincones que a mí me llamó mucho la atención. Se encuentra muy cerca del centro, está muy cerca de la estación de metro de Callao y muy cerca de Gran Vía, a unas 5 calles. Y como siempre te pido, no te olvides de suscribirte, dale a la campanita y déjame algún like y algún comentario. Esta capilla es del 1662 y las pinturas que vas a ver son al fresco y es de la vida de San Antonio de Padua y de todos sus milagros que ha hecho. Una cosa importante, la entrada vale 5 euros, pero te dan un audioguía que es de las pocas veces que han explicado muy, pero que muy bien, en primera persona, la historia de todas las pinturas y todos los frescos que hay ahí. Te recomiendo que prestes mucha atención al audioguía.
Este lugar está abierto de lunes a sábados de 10 de la mañana a 19 horas. A mí este lugar me ha encantado y valió la pena por 5 euros conocer esta maravilla de Madrid. Luego de dejarme el cuello roto de estar mirando para arriba, me voy a otro sitio y te voy a mostrar un producto típico que se bebe en Madrid. Me paré aquí, en la Tasca 31, para recuperar fuerzas y probar una bebida típica de Madrid, el famoso vermú. Este lugar se encuentra muy cerquita de Gran Vía y vale la pena visitarlo y tomarte algo fresquito y seguir caminando y visitando los rincones de Madrid. Esto me ha encantado, mirar cómo entras al baño. El vermú es una bebida típica de España, pero en especial de Madrid. Una cosa importante, ten cuidado porque tiene mucho alcohol y no te pases con la bebida. Con más de un vermú puede que te pongas a bailar algún chotis. Y los amigos del restaurante no tuvieron problema en poner la pegatina mía de Viajar con Fabi para dejar huella de que pasé por ahí. Gracias y el servicio es espléndido. Bueno, esto que está aquí justo detrás mío es un monumento en conmemoración a los últimos de Filipinas. Te recomiendo que veas la película. Este monumento es muy especial para mí porque yo vi la película y me encantó y me llegó mucho al corazón. Es la historia de que en 1898 un destacamento de 50 hombres estuvo resistiendo durante 337 días en una iglesia en Filipinas. La película es del 2016 y su director es Salvador Calvo. Aquel acontecimiento fue tan importante que al día de hoy en Filipinas se sigue conmemorando la gesta que hicieron los españoles. Y bueno, viajeros, como algunos sabéis, a mí me encanta mucho el dulce y esto que me enteré no lo podía dejar pasar. Mirad lo que encontré. Justo aquí en esta puerta me han dicho que hay unas monjas de clausura que venden dulces. Vamos a ver si está abierto y vamos a ver qué tienen. Me costó un poco encontrarlo porque mirad la puerta, una puerta muy sencilla con un pequeño cartel. Y bueno, cuando me enteré que estaban las monjas que vendían dulces, me fui como loco corriendo para allá. Esto, para que tengáis una referencia, se encuentra de la Plaza Mayor a unos 3 calles más para arriba. La plaza se llama Plaza del Conde de Miranda. ¿Medio? Sí, medio, por favor. Ok. Sí, ahí ya está el dinero puesto. Ahí tienes la bolsa. Vale, muchas gracias, hermana. Gracias. Y luego de comerme casi media caja de yemas, nos vamos a la famosa Puerta del Sol. Viajeros, tanto la Puerta del Sol como la Plaza Mayor te recomiendo que la visites temprano, 8, 9 de la mañana, porque luego se llena, literalmente se llena de gente. Y lo primero que vas a encontrar es el famoso El Oso y el Madroño. Esta es una escultura de 1967. Esta escultura fue hecha por Antonio Navarro y es el símbolo de Madrid y representa la fuerza y la riqueza de la ciudad. Este edificio con el famoso reloj es la Real Casa de Correos, que se hizo en el 1766-1768. Es el más antiguo que vas a encontrar aquí. Justo ahí enfrente vas a ver todos esos balcones. Se celebra el fin de año y desde ahí se transmite, todas las cadenas de televisión transmiten las famosas campanadas. Desde 1962 se transmite en televisión, vaya que ha pasado tiempo, y son las famosas 12 campanadas donde todos los españoles comen las famosas 12 uvas, que dicen que trae suerte. Y como comprenderán, después de haber vivido casi 30 años en España,
todavía mantengo la tradición de comer las 12 uvas. Lo cómico que aquí en Escocia no lo conocen y a las 12 en punto, cuando comienzan los fuegos artificiales, yo me pongo a comer las uvas, los escoceses me miran con una cara rara como diciendo ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Y como les decía antes, queridos viajeros, les recomiendo que visiten la Puerta del Sol temprano para poder contemplar todo, porque ahora vas a ver otro símbolo típico de aquí de Madrid, que es el famoso kilómetro cero. Y este símbolo del kilómetro cero se encuentra aquí desde 1950. Y lo que te decía antes, ve temprano porque he podido grabarlo por completo. Es una imagen muy grande, pero si vas a la hora punta, eso está lleno de gente, imposible poder hacer esta imagen. Viajeros, ahora estamos aquí en la Plaza Mayor. Esta plaza tiene dos eventos importantes, uno que se hace cada año, que es el mercado navideño, y el otro es un mercado numismático y de sellos postales, que lo vas a encontrar todo aquí debajo de toda esta parte. Está todos los fines de semana es el mercado numismático, y el mercado navideño es uno de los más bonitos que hay en toda España. Justo aquí en la Plaza Mayor, esta estatua que se ve aquí es la de Felipe III. La Plaza Mayor es muy grande, tiene 120 metros de largo por 93 metros de ancho y fue inaugurada en 1619. A esta plaza en la antigüedad se le llamó Plaza de la Constitución, Plaza de la República y Plaza Real. Bueno, mirad lo que encontré justo en la Plaza Mayor. Una bandera de Argentina y otra de Uruguay. Hombre, qué grande, estamos por todos lados. Y llegó el momento de recuperar fuerzas de tanto caminar. Y vamos a probar comidas típicas de Madrid. Y lo primero que me pedí fue calamares. No un bocadillo de calamares, sino que calamares solo, porque a mí me gustan mucho y no me gustan metidos en un pan. Vamos, disfrutas mucho mejor una ración de calamares. Y como puedes ver, yo me los he comido todo porque estaban muy buenos. Y de segundo me pedí el famoso cocido madrileño. El cocido madrileño es un plato muy pero que muy potente. Vamos, esto no se puede comer en agosto con todo el calor porque yo creo que revientas como un sapo. Aquí sí que vale la pena pedir un poco de pan para poder mojar en la salsa. A mí me ha gustado mucho el cocido madrileño. Me recuerda al famoso locro argentino. Y tuve la suerte que en la Plaza Mayor había un evento y estaban bailando el famoso chotis. Yo fui la pinturera modestilla que baila un chotis como el que lava. Era mi novio, Y a tan solo 100 metros de la Plaza Cibeles vas a encontrar el Museo Naval. Este museo también es importante visitarlo con la familia porque los niños van a disfrutar mucho. Aquí puedes ver toda la historia de la Armada Española. La entrada a este museo es gratis y lo único que te piden si quieres hacer un donativo, que es de 3 euros, vale la pena y quedas muy bien haciendo un pequeño donativo a este museo. Estoy justo ahora en el Banco de España y me han dicho que en la calle hay un lingote. Vamos a buscarlo. Y este es uno de los secretos que guarda Madrid que muchos madrileños no conocen, que justo
Ahí, en esa esquina, en esa puerta, está este lingote. Como anécdota les voy a contar que le pregunté a un policía que estaba de guardia en el Banco de España y él, que estaba a tan solo 50 metros, no sabía que estaba el lingote ahí. Y ahora paso a contarte la historia de la famosa Plaza Cibeles, esta. En esta plaza se reúnen todos los seguidores del famoso Club Real Madrid. Y también es visitada por todos los españoles cuando la selección española gana algún campeonato. Y a tan solo 200 metros se encuentra la otra plaza, la Plaza Neptuno, que estaba en obras y estaba totalmente tapada, no la pude grabar. Ahí es donde se reúnen los fans del Atlético de Madrid. Y ahora nos vamos a visitar esto, la famosa Puerta de Alcalá. Es de un estilo neoclásico y tiene arcos de triunfo que fueron construidos esta en 1778. Antes había otro tipo de Puerta de Alcalá. Esto fue hecho por Carlos III y el arquitecto se llamaba Sabatini. Esta puerta es tan famosa que hay una canción cantada por Víctor Manuel y Ana Belén que se llama La Puerta de Alcalá. Mira qué bonita que queda de noche. Y por último, en mi visita a Madrid pasé a visitar a mis amigos de Civitatis. Como muchos sabéis, tengo un acuerdo de colaboración con Civitatis. Esta es una de las plataformas más grandes que hay para reservar tours, excursiones y actividades en todo el mundo. Bueno, aquí estamos con la gente de Civitatis. Gracias por la visita, por mostrarme las instalaciones. Gracias por los regalitos que yo los usaré en Escocia. Y nada, pues nos vemos. Bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.